Y bueno, la idea sería repasar un poquito la aplicación, Dale. que podamos hacer como un pantallazo general y después, reunión a reunión, vamos profundizando en los detalles y qué características particulares debería tener cada funcionalidad. No sé si ahí ven bien o se ve Sí, medio perfecto. chico. Sí, no, Ah, está bien. buenísimo. Perfecto. Bueno, si quieren vamos, no sé si hay un orden en el que se use y vamos en ese orden para que tenga más sentido las opciones o arrancamos de arriba hacia Arranca por el abajo. primero, sí, sí, Dale, vamos viendo uno a uno. Los últimos son perfecto, medios alternados, pero los primeros son en orden. perfecto. Bueno, vamos con alta de estándares. Sí. Bueno, acá veo que es un formulario de carga. Ujú. Hay que tener en cuenta algún campo que haya que agregar. Son todos obligatorios, como para tener en cuenta eso. No son todos obligatorios. Por ejemplo, los que son título uno, 2 y 3 no son necesarios. Ok, Es solamente información, podrían anularse. Eh, Después de los demás, no, usamos todos, ¿sí? Hay algunos que se toman de un listado, o sea, si te fijas en la plantilla, por ejemplo, tipo de estándar está definido, o sea, tenés un par de opciones, cuatro perfecto, elecciones, y tiene que ser uno de esos, no hay otra opción. Entonces eso es un desplegable con esas perfecto. opciones. El nombre del compuesto está definido por cómo se define el principio activo en el ANMAT. A vos te está faltando un link, me parece, dentro de ese access. Pero ahí también se abre un desplegable donde Ok, tenés todos los nombres de las drogas según lo que se define en la empresa para presentar la documentación. Por ejemplo, podría ser atorvastatina cálcica cristalina, pero si viene otro analista y lo llama atorvastatin en vez de atorvastatina, es un problema a la larga documentalmente. Entonces claro. también se requiere como una cierta restricción a la hora de cargar los nombres de los activos para que siempre se usen de la misma manera. No es un lugar donde yo pueda cargar, escribir, sino que está bueno que tener un desplegable con el nombre de las drogas para que después no haya errores de tipeo. Ok, y eso Después del te nombre de las indico drogas dónde está sería eso. en este El- campo que me estabas comentando, ¿puede ser? lo que te Nombre acabo de decir químico. aplica al nombre del compuesto. El nombre Ok, químico es el nombre químico de la droga, eso se tipea. Realmente hoy por hoy no se usa ese campo, se podría sacar. ok, Un campo nombre químico se podría eliminar. perfecto. Y bueno, entonces tomo nota que de estos dos campos hay que armar alguna pantallita donde ustedes, imagino que alguna persona que sea administrador encargado pueda dar de alta los Totalmente. conceptos que puedan seleccionar y que después el que sea analista solamente complete con los que esté cargados. Sí, tal cual. Perfecto. Este nombre de compuesto es siempre... Lo mismo que el anterior. A un Ok, administrador tiene que poder cargar nuevos nombres. En la codificación actual que trabajamos en desarrollo se carga el nombre completo del compuesto y una sigla de 3 letras, que es como se codifican internamente los principios activos. Así que el administrador debiera poder cargar el nombre completo del compuesto y la sigla de 3 letras. Una perfecto, única vez y después a lo largo de la vida útil del producto se sigue usando eso mismo que se cargó. Silvina, perfecto. una consulta media obvia, pero bueno, igual la tengo que hacer. ¿Esto lo usan nada más para estándares y nada más? O sea, o estándar primario, secundario. Los Eh, estándares primarios se compran, son estándares de ok. farmacopea. Ujú, Nosotros claro, generamos, esto es una salvedad que por ahí ni siquiera les es necesaria, pero ok. fíjate, desplegar el listado que está en tipos de estándares, nosotros Ok, hacemos 4 tipos de estándares diferentes, ok, secundarios de trabajo inicial, posterior o de impurezas, bien. ¿sí? Tiene que ver con normativa interna, son todos estándares que se generan adentro de I+D, Ah, ok, ok, bien. pero no son estos dos estándares secundarios y no hacemos Claro, estándares primarios. Es un perfecto. detalle nomás. No, no, está bien. Está bien, está bien. Para Perfecto. conocer también un poquito, pero lo que es San otros Juan, insumos sí, San quizás Juan solamente reactivos, hace estándares secundarios. claro, exacto, exactamente. Claro, compran los primarios y secundarios hacen acá y de Claro. ahí envían a los otros La laboratorios. separación técnica entre el secundario es un estándar que es trazable un estándar primario, el estándar de trabajo es un estándar que no cuenta con un estándar primario asociado.
Ok. Tiene que ver con monografías y con las farmacopeas que rigen a los principios activos. Es como una separación de los estándares. Ok. Perfecto. Y acá de este te consulto porque por ahí nos pasó con los chicos del otro grupo, Ujú. que había un campo que era uno solo y a veces lo usaban para dos compuestos. Este es siempre uno, o a veces Sí, se es siempre uno selecciona dos. porque en producto terminado te pasa que a veces un producto tiene 2 o 3 principios activos. Los estándares son de productos, son de principios activos únicos. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces Nombre estos químico dos, dijimos que lo podemos eliminar. exacto. Fórmula este se mantiene que sea manual. Se mantiene y es manual. Perfecto. CAS se mantiene y es manual. MR también. Perfecto. Fecha de Eh, ingreso, hoy por hoy, ingreso y materia prima número, estamos usando el mismo código en ambos casilleros. La verdad es que podrían unificarse. ok, estos dos, Sí, unificarlos. ¿Y ingreso cómo número y materia prima número. Decime, Renata, si estás de acuerdo. Sí, 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 me escuchan ahí. Les pido disculpas Sí, que sí, me conecté tarde. no hay Eh, problema. sí, sí, no hay problema. Déjame ver pas- el tema del nombre o ¿Cómo cómo es llamarlo? la nomenclatura del espacio, sí. Le habíamos Después lo puesto, podemos corregir a posteriori, pero yo le pondré lo mismo que ponemos en el sí, certificado del exacto. estándar. Creo que es número de ingreso interno o algo por el estilo. Hace un tiempo definimos con San Juan y con Planta Kramer cómo llamar a cada una de las celdas adentro del certificado para homologar todos los certificados que se emiten posteriormente de la generación del estándar. Entonces está bueno poder mantener esos nombres. Ok. Em, Perfecto. Y al unificarlo, ¿qué nombre quieren que pase a tener? ¿El ingreso, materia o hacemos uno? Ingreso interno, número o algo, ya te lo Claro, pongo. Perfecto. sí. Dame un segundo, ya te lo defino y lo dejamos ahí. Sí, No hay teníamos, problema. por un lado, era número de análisis interno o análisis número barra lote interno MP. Ese. Análisis número barra lote interno MP. Ok. Después, cuando se armen los prototipos, los podemos ir corrigiendo a eso. Análisis número. Entonces, Barra lote interno barra MP. lote interno MP. Ahí está. Perfecto. Ahí lo puse en el chat como aparece internamente en los COAs que se emiten desde la base de datos. Perfecto. Buenísimo. Y datos de certificado del proveedor, imagino que van todos, ¿no? Acá yo dejaría proveedor, fabricante, lote Ok. y origen. El resto de la información, como no se vuelca en el certificado final, tampoco es necesaria. ¿No te sería útil ahí, si una consulta, de adjuntar el Te escucho muy certificado? bajito. Ahí me escucha mejor, perdón, me había Sí. puesto el Sí. auricular en la oreja, amor. Eh, el, si no te sirve adjuntar el certificado o no te suma, digamos, el que es enviado por el proveedor, fabricante. En la documentación final nosotros Ujú, necesitamos imprimir hojas para poder firmarlas ujú, y finalmente sí, juntamos el certificado que emitimos con este Access con el ujú, certificado del fabricante. ujú. Ah, Pero acá en sería el bueno. sistema centralizar, digamos, esa info, ¿te serviría o Claro. no? Eh, sí, se podría cargar el certificado. Ujú. Buenísimo. Sí, podría ser. Pero ¿cuál es el objetivo de cargar? O sea, ustedes dicen del archivo PDF cargarlo a la base. Ujú. Adjuntarlo para que le puedas consultar, para lo que lo tengas más fácil acceso, no sé. Digo como Ah, una ok, sugerencia, ok. no sé. A lo mejor me decís, no, no me sirve, prefiero ir a buscarlo, no sé, a la carpeta donde está. Bueno, listo. Yo Sí, digo en la para. modalidad de trabajo que tenemos actualmente no sé si Ujú, nos serviría, sería como un repositorio de certificados de fabricantes. Hoy por hoy nos manejamos dentro de las carpetas de uso del sector, digamos. ajá.
Claro, por Eh, ahí podría servir a la hora que imprimen el certificado de ustedes que también salga ese adjunto como por default, les evita buscarlo manualmente, no sé. Si tiene utilidad, si no, Claro. sí, no, tendríamos que pensarlo, Rena, ¿no? Sí, No, totalmente. Sí, sí, sí. Estoy pensando en las bondades de poder hacerlo de esa manera y no, digamos, a como estamos manejando hoy la base, claro, no no aportaría un paso aportaría. extra. Ujú. Exacto. Pero realmente la Pero otra complicación que tenemos es que generalmente ese certificado se le suelen anexar nuevos certificados a medida de que el fabricante extiende la vigencia de esas materias primas. Por ende, tendría que ir sumándole documentos a ese certificado inicial que subí. claro. Ok. Y no sé si es muy necesario realmente. Bueno, ok. Bueno, perfecto. ¿Algo que vean que que se podría agregar como una mejora? Donde dice almacenamiento barra transporte, estaría bueno que sean dos celdas independientes, almacenamiento y transporte, para que poder Ok, diferenciarlas entre sí. perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de proveedor y fabricante, ¿eso no consideran que sea algo que por ahí tendría que ser como esto, que se dé de alta o varía mucho? Varía mucho. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, perfecto. Sí, como para un primer vistazo Ujú, nos llevamos bastante. Conceptualmente es para dar de alta para el stock, entiendo. Así que, ujú. buenísimo. Análisis estándar. Una vez Seguimos que con damos de este. alta el estándar que vamos a hacer, por ejemplo, Sí, SETIMIBE, voy acá y en filtro pongo SETIMIBE. perfecto. Y ahí me trae, en el resultado del filtro, ese que yo cargué. No sé si podés escribir, a ver si te vuelve, te toma los datos. ¿Me dijiste el nombre? Perdón. EZE escribí, SETIMIBE, EZE. Enter. Ahí está. No sé, abrí cualquiera, ese, el de arriba de todo. Fíjate, perdón, fíjate que en el desplegable te aparecieron varios lotes, Claro. Vamos así. Sí, tenés varias opciones, esos fueron todos los estándares que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? El perfecto. último que hicimos es el de arriba de todo, que internamente por esa codificación nosotros sabemos que es el más nuevo de todos, pero yo podría en esta instancia trabajar en ese nuevo que acabo de cargar o si no sé, encontré un error en una documentación vieja y la quiero corregir, ingreso un estándar que ya está vigente y hago una nueva versión de ese documento. O sea, yo Ok, siempre tengo que tener disponibles el acceso a esto para todos los estándares que yo ya cerré, incluso ya tengo vigentes. perfecto. Claro, a veces lo usan como si fuera un template para hacer uno nuevo, digamos. Para hacer uno nuevo sí y para hacer correcciones de los anteriores también. Perfecto. Cliquea, por ejemplo, en ese y acá vamos cargando. Cada ensayo le damos una prioridad para que aparezca en un orden definido dentro de el certificado, la especificación, resultado. Y analista, empresa, cuaderno y página hoy por hoy no lo estamos cargando. Ok, analista, ¿Sí? bueno, empresa de página no se usa. Pero sí requeremos En la análisis, tablita, digamos, de esos datos especificación, que mencionas, ¿no, Silvia? claro. Sea, nosotros completamos en esas casillas ahí arriba, cuando ponemos ingreso de datos, se reflejan en la tabla de más abajo, la que dice análisis realizados. Perfecto. Claro, acá conceptualmente ustedes van registrando los usos, van en realidad Claro. los Los análisis que van ensayos que realizando. hicimos. claro. Perfecto. Y esta tabla, como para. Esos datos de especificación y Claro, todo lo cargan puntualmente para el estándar que van a analizar, digamos, en ese momento. Sí. O no tienen así una especificación a nivel documentacional No, para cada estándar. Ujú. no, porque la realidad es que hacemos estándares cada 2, 3, X cantidad de años. Entonces, Ah, tener ok. como un formato armado para cada estándar es un montón para el Ok. poco uso que se le daría. ¿Qué le da? La Ujú. mayor parte de esas especificaciones son, en muchos casos, especificaciones vigentes, pero hay otras que son siempre específicas de cada estándar. Entonces,
tampoco es que podemos estandarizar de dónde escribir esas especificaciones. Ok. Claro, por eso tienen muchos campos que son abiertos para que sean Claro, más adaptables, digamos, a cada uno de los estándares. claro. Ok, perfecto. Acá lo que Eh, tenemos es una limitación en la carga de caracteres Sí, en diferentes celdas, que eso a veces nos limita un poco, es parte de lo rudimentario de este Axis. Eh, entonces a veces tenemos que cargar más de una fila para un mismo ensayo, por ejemplo, o ok, empezar a achicar palabras para que entren los caracteres, por una cuestión de limitación del Access. ok, eso me lo anoto para tener en cuenta. Esto, igual el tema de la limitación, ¿es por Access o es por el tema? Porque entiendo que después por ahí sacan un certificado y por ahí si el tamaño excede cierto tamaño, no sé si se rompe el formato tal vez. no, es O por sea, el Access. Es ok, por el access, o sea, simplemente si cargo más caracteres de los que están permitidos en la celda y le pongo ingresar datos, no se graba esa información. Vuelvo a ok, abrirlo y no está escrito nada de lo que escribí. claro, perfecto. Está bien, eso lo vamos a To- tener en Todo lo que cuenta. es consumo, digamos, de stock en estos análisis que hacen, ¿eso no lo registran acá en algún lado? ¿O sea, en observación en algo o no? No, no lo Directamente no. registramos. El consumo, sí. De En el uso. reactivos, solvente, no sé, lo que usen para algún tipo Ah, de el análisis. No, consumo, tipo no, LIMS decís perdón. vos, no. Claro, no. No, manejo de stock, digamos. No sé si, porque también habían mencionado en algún momento que querían algo relacionado para llevar el control de stock. Es más, creo que lo han planteado como una demanda para el 26, pero bueno, no Sí, en sabía realidad si era una acá demanda lo... para el 25 con Osmosis, Ah, ujú. que fue Claro, por eso. la Claro, intención. y lo habían planteado para el 26, pero bueno, también pensando en esta relación de análisis, o sea, lo que gastan asociado a estos análisis, o no, que En quieren tener realidad un no, el sector de... planteo que se hizo es poder tener manejo de stock del depósito. Ujú, No trabajar en el fino de gasté 200 mililitros de metanol para el ensayo, ujú, al estilo LIMS, digamos, a ese punto no queremos llevarlo porque no ujú, tenemos capacidad de hacer ese tipo de control, ujú, pero la necesidad de control stock es más macro. ajá, ok. Perfecto. Bueno, nada, ahí agregamos cada uno de los análisis que se le hicieron a esa materia prima para conformar el estándar, y se agregan infinitas filas ordenadas por la prioridad que yo le definí. Perfecto. Anoto. Y después se carga todo el resto de la información que aparece ahí abajo y al poner condición aprobado, el Access define el código del estándar que está arriba de todo, Sí, 0581, bla, bla, bla. Eso está definido como automáticamente por el Access cuando yo le indico condición aprobado o condición reanálisis si estoy haciendo un reanálisis de un estándar. perfecto. Ahí estoy anotando. Entonces, condición aprobado dispara que se genere este código. Claro. Perfecto. Perdón, no sé Perfecto. si antes habían hablado de cómo se generan el tema de que es un ES, un SKM, no sé si ya lo habían hablado antes. Les comenté un poquito sobre los diferentes Perfecto, tipos de estándares que tenemos y más o menos por qué es cada uno. bien, bien. Perfecto. Bueno, y de este formulario hay algo que necesiten cambiar o agregar que hoy en día no esté o alguna funcionalidad que por ahí estén necesitando para tener en cuenta. Con el tema de la incorporación de la generación de estándares en QAD, es, es muy probable, seguro, que vamos a tener un código de estándar distinto que el que manejamos actualmente.
Cuando terminemos de cerrar esa información, ese código estándar podría estar más relacionado con el código del estándar que QAD genere. ¿Sí? O sea que todavía no lo definimos internamente si vamos a reemplazar este código 0581 por un Claro, SD X cantidad de números o si vamos a mantener ambos códigos. Eso depende de cuando terminemos con el proyecto de estándares en QAD. perfecto. Entonces, me anoto eso. Yo espero que eso va a terminar antes de que terminemos con este Access, con la migración de este Access. Perfecto. No, la Bueno, mayor limitación así a nivel uso es el tema de la cantidad de caracteres en cada campo. claro. Porque, por ejemplo, en título asignado que hay una cuenta, como decía Silvina antes, terminamos abreviando Ah, ahí está. palabras y ahorrando Ahí. espacios porque eh, no se llega, es como dijo ella, pones si te excedes en 2 caracteres, pones guardar y no guarda el dato. También pasa lo mismo en título 1, 2 y 3. Y después esa información además tiene que reflejarse en el certificado y en la etiqueta. Y la etiqueta al ser chiquita y tener tanta información es como que también tiene caracteres limitados. Entonces tenés como un juego de caracteres limitados por todos lados que es un lío. Claro, ahí O sea, la después información que cuando, estamos cargando en esta solapa se refleja en el certificado del estándar y en las etiquetas de los viales. claro, ahí por ahí el tema de la limitación de caracteres no lo tendríamos en el sistema, va a ser lo que ustedes definan. Sí, por ahí vamos a tener que especificar o separar campos que después sean para la etiqueta y campos que sean para Claro. el certificado, cosa de que no les rompa el tamaño, ¿no?, que ustedes necesitan. Sí, ¿Sí? Así que eso después entonces más adelante vamos sí, en las viendo siguientes cómo lo solapas lo separamos. vemos. Exacto. Ahí Silvia una consulta, porque veo que está la condición que dice aprobado, me imagino que es el dictamen de ese estándar. Sí, ¿Eso cualquier usuario lo pone o hay ciertos roles sí. que deberían... No, cualquier usuario pone ese aprobado. Si querés, Ah, fíjate en el desplegable, las opciones que hay. ¿Dónde, perdón? a la Donde dice derecha condición, abajo. abajo a la derecha. Condición acá. Ahí tenemos en proceso, que quiere decir estoy trabajando en la carga de datos, termino mi hora de Ok, trabajo, me fui, le pongo en proceso. ok. Si tocas en proceso vas a ver que no te aparece el código del estándar, lo Ah, ok. desaparece. Eh, Puede ser que que lo apruebe o que esté haciendo un reanálisis, ¿sí? Ok. El reanálisis lo que hace es aplicar un barra 1 a ese código. Lo que pasa es que como que tendrían como que haberlo cargado en el reanálisis original para que te aparezca el código completo barra el R1. Ok. No hay posibilidad de rechazado acá, digamos, son esas tres nada más. Son esas tres. Perfecto. ¿Y esto consideran de que también, como para pensarlo, haya que armar alguna sección donde puedan declarar más o siempre van a ser estos tres y... La realidad es que cuando llegué a cargar los datos del estándar en el programa que cargue los datos, yo ya hice los ensayos en el laboratorio y si rechacé el estándar no llego a esta etapa. Claro. Entonces no le veo necesidad de tener una condición de rechazo por ese lado. Y la verdad es que otra condición no se me ocurre porque o No, lo yo... único es que vos acá tenés en la parte de análisis de estándar es cuando generás un estándar y después tenés otra opción que es reanálisis del estándar. Entonces a veces genera algunos inconvenientes en la base cuando vos estás analizando un estándar y por error le pusiste reanálisis. Sí, eso es Ahí una es el limitación del problema. acceso. Sí. Perfecto. Sí, igual esto ya en una aplicación ya no tendríamos ese problema. Sí, Claro. entonces eso se solucionaría. Ok, de esta pantalla algo más que quieran repasar o quieren que avancemos con la siguiente. No, está bien. Yo no tengo ningún comentario más. No, yo tampoco. Perfecto. Bueno, Fíjate que la siguiente es reanálisis del estándar. Este es como bastante, o sea, yo generé el estándar, cargué los datos y hice toda la documentación. 2 años después defino reanalizar el estándar.
elijo de mi desplegable todos los estándares que tengo de ese API, me trae toda la información que yo cargué previamente, no es necesario esto, y es como un paso para darle el clic a la opción de estoy haciendo el reanálisis. Y entonces ahí en desea realizar un reanálisis estándares con el OK, te habilita, tengo las fotos, sí. Entonces, ahora cuando vayas a... Esto es cerralo. Lo único que hace esta solapa es eso. Cuando vas a análisis del estándar, vas a ver que te va a aparecer la opción del reanálisis de ese que cargaste, para poder cargar los Ok. datos ahí. Ah, ok, es solamente para cambiarle el estado, digamos. Solamente para tener la opción, Claro, fíjate el que está a mitad. A ver, Este. cliquea en uno más, Ah, este. este. sí, Fíjate que que no tiene ningún dato cargado. Sí, es para que vos cargues los datos del reanálisis. Cuesta un poco encontrarlo en el desplegable de resultado del filtro. Básicamente lo miré por el número de ingreso número Claro. que tenía el de arriba de todo, que ya habíamos visto que tenía toda la información cargada, que es el análisis original. Y entonces el otro que quedaba era este. claro, y Ese aparte, filtro es como medio perdón, difícil de seguir. agrego con el desplegable, la primer columna a la izquierda dice A o R. Claro. En ¿Dónde? el, Perdón. Poner en en el filtro, resumen. poner S de vuelta. Ves que la primera columna es A o Ah, R. Ese es perfecto. análisis o reanálisis. La segunda es el tipo de estándar que yo tengo, el nombre del compuesto, ingreso número y materia prima. Dijimos que ingreso número y materia prima número los vamos a juntar en la misma celda, porque actualmente no estamos manejando para los APIs el ID 000 y un número era una codificación interna que se usaba antes. Claro. Ahora usamos siempre el código de QAD, que es el 24D, o MP, o el RML de Asofarma, el de Kramer. Entonces es el mismo número. Perfecto. Entonces Ok. cliquean en el antepenú, en ese, uno Este. menos, ahí. Ahí cargamos todos los datos de los análisis que vayamos a hacer. Ah, una cosa que no les comentamos cuando miramos esta solapa la vez anterior, es que para poder poner condición aprobado o reanálisis, debo Sí, poner debo poner fecha de análisis y reanálisis y debo poner algún carácter en título asignado. Es como que es una condición, si no, no puedo ponerle el aprobado. ok, vamos a una nota entonces. Perdón, quizás está en otras pantallas, no lo he visto. Fecha de vencimiento no colocan, es nada más de análisis y Solo reanálisis. reanálisis, sí, Ok. porque lo que nos pasa siempre es que los proveedores extienden la vida de sus estándares, Ujú. pero no sabes hasta cuándo. Entonces, realmente en muchos casos no sabes la fecha de vencimiento del Ok, API. ok, Por ende, no le podés poner una fecha de caducidad al estándar. ok. Porque Además ayer, de todo eso, la normativa eh, argentina te deja usar APIs vencidos para sí, tener estándares vigentes. Entonces, ponerle una fecha de vencimiento es como medio ponerte una soga al cuello que no sabes qué fecha ponerle. ok, ok. San Juan es más estricto con eso, Monteverde San Juan estándares es más estricto y ellos ponen como vencimiento del API. Sí, lo cambian por ahí, cuando hacen la extensión, ponerle así el fabricante, le cambian la fecha, o Claro, hay al principio que cuando son, creo que UCP, cuando llega, todavía no tiene fecha de vencimiento, que creo es lo que mencionaba. Después cuando le cargan, le pasan la fecha, ahí lo cargan. Pero te sí, los preguntaba USP más, en general no ah, tienen fecha de vencimiento, salvo que la USP defina que a partir de tal fecha se deje de usar. ah, ayer, porque ayer justo cuando estábamos con Mariano, dentro de las cosas que, digamos, que fue sugiriendo ir agregando, bueno, y pensando también a futuro, mencionó el tema del vencimiento, por eso te preguntaba de los estándares, para el tema de columna. Claro. Decía, bueno, si uso un estándar, no sé, saber si está vencido, si no, más que nada por eso. Pero si en algún momento se relacionaran, porque él decía de ir relacionando los distintos sistemas, tomaríamos la fecha de reanálisis, en ese caso, como... Claro, Ok. pero con la posibilidad de extenderla. Sí, sí, no sé, sí, 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 que la puedas modificar cuando vos querás, digamos. O sea, no, claro, tal sí, sí, cual. sí, sí, Sí. perfecto. Entonces, Perfecto. como les decía, el desplegable de condición tiene como la salvedad de que no puedo poner aprobado. Fíjate, intenta poner aprobado
Ah, te lo dejo poner, pero fíjate que en el código del estándar no está completo, Ah, ¿sí? le No faltarían, termina de sí. entender qué es lo que tiene que ponerle de código. Y poner reanálisis, Claro, porque ese es el tema. No le pone por... porque era un reanálisis. exactamente. Ah, para ingreso de datos tenés que poner caracteres en título y fecha de edad, ¿no? Sí. Perfecto, me equivoqué, perdón con eso. No, No no, hay no, El yo, problema. o sea, condicional no está en condición si no está en ingreso de datos. Yo Ok, no puedo poner ingreso de datos si no tengo algún parámetro cargado en título y tengo fecha de análisis y de reanálisis. Muchas veces lo que hacemos en la diaria es ponerle ABC en título, ponerle cualquier fecha de análisis y reanálisis, poner ingreso de datos para poder tener el código para hacer el resto de la documentación asociada, como para trabajar en el intermedio, digamos. claro, Hasta tanto pueda terminar de cargar toda la información y tener las fechas correctas. A veces, para poder tener el código asignado, hacemos eso, lo cual no es correcto porque le termino cargando 010101 análisis y reanálisis para que me pueda asignar un código y que yo lo pueda guardar. claro, para poder registrarlo. Ok, Claro, perfecto. Bueno, entonces acá repasando, el análisis es solamente para poder hacer el pasaje de estado, digámosle, claro, que lo vuelva a habilitar en análisis para modificar y sí, cargar los datos. tal cual. Después, entonces, Después de esos tres links, el sí, siguiente sería impresión de informes. ok, ¿Sí? Yo cargué toda la información y imprimo informes, o también puedo imprimir etiquetas, pero después vamos a eso, imprimir informes. Y ahí lo que hago es elegir el que yo haya cargado, el que esté buscando. perfecto, Entonces se genera el certificado del estándar. perfecto. Esto siempre consulta, tiene que ser una hoja, como para tenerlo en cuenta a la hora de armarlo. no. Puede tener varias. Puede tener varias, suele tener varias. Ok. También para Lo ir que, pensando el tema del tamaño, me han dicho, si puede tener varias, tranquilamente esto puede le extender lo que podés haga poner, falta y... Sí, de claro, hecho actualmente eso está, ese tiene dos, pasa que no te muestra las dos completas, perdón, Sile, que me, sí, fíjate que abajo es un visor Claro. de PDF, abajo vos puedes pasar a la siguiente página. Ah, perfecto. En general, los análisis completos suelen tener 3 páginas y los retest 2. por la Perfecto. cantidad de caracteres que se cargan, de ensayos que se hacen. Consulta, en Perfecto. el caso que hay campos así en blanco, no hace falta llenarlo, por ejemplo, resultado, que veo que no hace falta que ya no aplica automáticamente el sistema cuando está vacío el dato. Acá es como una falla, si querés, de... Volvé a la hoja anterior, por favor. Dale, un segundo. Ahí estamos. En cada análisis hay una Sí, especificación y un resultado asignado y eso sí. sí debe estar todo completo, Ah, ¿sí? ok. Pero en la siguiente hoja lo que estás viendo es el título asignado. Está mal que tenga encabezado esa parte, tal vez. Le falta como una Claro. separación, porque eso Ah, no depende de análisis, especificación, resultado, sino que ah, ok. simplemente es Ya te como entendí. Es un lo que campo está a un dato a informar, digamos, nada más. O sea, Ok. claro, tal cual, tal cual. Eso lo cargué en la solapa de análisis, mm, pero no depende de los ensayos que realicé, sino que lo cargué como una información extra. claro, que todos los estándares, entiendo, ponerle van a tener esa información. Es así, ¿no es Claro, cierto? sí, Sí. Ah, perfecto. O sea que pero es ahí una hay información sería una separada de modificación. los ensayos que hice en el laboratorio. Está bien. Claro. Claro, o sea, ahí sería una corrección que tenemos que hacer ahora cuando se haga esto para que no te salga ese análisis, especificación, resultados, sino que te salgan directamente Sí, o que quizás haya alguna separación, una ajá, una línea o separación, algo que ajá, se entienda de que no está relacionado con Claro. perfecto, análisis, especificación, resultado. Claro, perfecto. Perfecto. actualmente la base está hecha con un único encabezado para todas las hojas que tenga el informe y siempre la última hoja va a ser título asignado, estándares utilizados, metodología de análisis, etcétera. Perfecto. Eh, Perfecto. por eso es que aparece con ese error. Perfecto. Y bueno, esta última parte es todo para completar manual, ¿no? Por lo que Sí, eso se entiendo, sí. imprime y se completa manualmente. Eh, Perfecto.
eso y no quieren que sea ponemos, completado por el sistema, pregunto, porque con firma electrónica, digamos, cada persona va a tener su usuario con su firma. no Y tenemos único. firma electrónica en desarrollo por el momento. No, pero viste que, por ejemplo, no es necesariamente, no es firma, vos tenés dos tipos de firma, la electrónica y la digital, ¿sí? Sí, La electrónica, vos cualquier sistema podés llegar a hacerlo, vos mientras digamos, lo documentes bajo procedimiento y demás, y como es un sistema, a ver, te pide el usuario y contraseña, por ejemplo, el IMSS, a vos cuando firman un certificado o cualquier cosa, no es que lo firman manualmente, ni que sale el claro, dibujo de la firma, ¿sí? Sino dice, no sé, aprobado por, no sé, por decirte José Pérez, y el puesto, la fecha y listo, ¿viste? Pero el claro, sistema, para que muestre eso, es como que al usuario, cuando se aprueba, le pide que cargue, o sea, que ponga realmente que es él, ¿viste? El nombre de claro. usuario y firma. Digo, Sí, no sí, sé, pues si sí. le sirve que salga el sistema y se ahorren estar firmando a mano, no sé, pero bueno. La verdad es que la firma a mano tiene también sus ventajas, así que Ujú, yo eso lo dejaría de esa manera. ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos llevamos la funcionalidad El de esto. encabezado también aplica a todas las hojas, que es la dirección de desarrollo. Y esto, ese FOGL IDI 74/05 es Sí, el formulario general, que sería este estándar que está dentro de QAD, digamos, dentro de nuestro QA, que es ok, el formato ese. perfecto. ¿De acá algún ajuste más que recuerden, algún problema como para tenerlo en cuenta, para ¿Podés volver a analizar? la solapa, a la hoja anterior, por favor? Sí, ahí está. Acá lo que tiene esto es que cada línea tiene un tamaño definido. Entonces, a veces lo que pasa es que, por ejemplo, la línea que dice agua queda como demasiado lugar vacío y la línea que dice IR está como bastante justa. De hecho, si yo escribía un poquito más en la especificación de Claro, IR, me la come la siguiente. No es que se va estirando a medida que yo escribo más. Entonces, no sé si el nuevo sistema tiene la posibilidad de que la celda, la altura de de la fila se ajuste al contenido de la fila. sí, eso sí se puede hacer tranquilamente, lo hacemos dinámico de acuerdo al tamaño que esté ocupando. Claro. Sí. Para no tener Perfecto, tanto lugar blanco en la hoja y poder aprovechar, poder escribir más en los contenidos más largos. Por ejemplo, fíjate en valoración, hay un texto súper largo. claro, Ahí, bueno, justo o sea, es como que ya nos acostumbramos a saber cuánto cargar en cada lugar para que no falte texto. Pero nos ha pasado de que cuando tenés por ahí demasiadas líneas, por ejemplo, en sustancias relacionadas o en solventes residuales, si no le prestás suficiente atención, te comiste 3 líneas cuando imprimiste el certificado, claro, porque simplemente no te lo muestra. perfecto. Bueno, me lo llevo como una mejora eso. Y si Y quieren acá ponemos entonces, imprimir y ya lo imprimimos en papel y después lo firmamos y demás. perfecto. Después tienen otra opción que es el guardar informes, que lo que hace es exportar la PDF Sí, no únicamente, lo ¿no? usamos nunca. La verdad, eso se generó en su momento y Ok, es una opción que es una fila que no se Sí, usa. está obsoleta, pero hace años. Sí, tal cual. Ya me perfecto. había olvidado que estaba, de hecho. Claro, no, de hecho, como tenemos que imprimir en papel para firmar, y de hecho es una normativa que tenemos que guardar en papel las hojas firmadas, directamente lo escaneamos. Y al escanearlo ya lo guardamos en PDF. Ah, ok, perfecto. Entonces Después, no, no, esa volala directamente. perfecto. La otra cosa que hacemos acá adentro es, yo agarré X cantidad de droga, hice los ensayos, del remanente lo que hacemos es fraccionarlo en viales, para tener en viales estándares, por ejemplo, de 500 miligramos, y entonces Sí, tengo, no sé, 50 viales de 500 miligramos de estándar. Entonces vamos a envasado de estándar perfecto. y buscamos por filtro ezetimibe, por ejemplo. Eh, EFI, me dijiste EFI, Ese, Tinive. EZE, el que Ah, estábamos mirando ok, antes. perfecto. Otra vez tengo todo el desplegable y ahora sí con el código del estándar, porque es un estándar definido. Elijo, por ejemplo, de cualquiera, no sé, el que sea.
Y ahí le digo, tengo tantos números de viales con tal tipo de vial y van a estar ubicados en tal lugar de la heladera. Nosotros guardamos todos nuestros estándares en heladera o en freezer. Entonces, en ubicación le definimos el lugar final de almacenamiento de ese estándar. Perfecto. Entonces, para repasar, en esta opción lo que hacen es del estándar que tenían originalmente, lo fraccionan, generan los viales y Sí. les van asignando un código de identificación para después y la ubicación donde lo van a guardar. En No por esta solapa viales. solamente ponemos su ubicación. Ah, ok, Y perfecto, defino también, le aviso al sistema en qué tipo de vial lo puse. ¿Sí? Un vial de 5 mililitros, un vial más grande, un vial más chico. perfecto. Esa es cantidad de contenido dentro del vial. En general, en cantidad ponemos 500 miligramos mg. Ah, ok, Eso es un perfecto. texto. En realidad, el sistema, una de las grandes fallas que tiene este Access es que no me hace un control de stock. Yo no puedo saber cuántos gramos tengo totales, porque justamente la cantidad la estoy escribiendo en forma analógica, no estoy poniendo un número, estoy poniendo un texto. Perfecto, Entonces, una de las grandes fallas que tiene es que no me puede hacer un control de stock de mis estándares. O perfecto, lo sea, estoy ahí, anotando. o sea, separar Sí, entonces sería cantidad por un lado, unidad por otro. sí, total. Si pudiese separar cantidad de unidad de medida, eh, podríamos luego tener un control de stock no sé, tengo 20 viales de 500 miligramos, que el sistema diga tenés tantas cantidades de gramos. Perfecto. Algún estándar lo tenemos en mililitros, pero en general todos los estándares están en miligramos. Podría haber una tabla con unidades y ustedes agregar las que necesiten o Sí, las que quieran. totalmente. Del encabezado que está un poquito más arriba de este lugar donde se cargan los datos, donde dice código de estándar, tipo de estándar, Sí, nombre de compuesto, lo único que necesito es nombre de compuesto, código de estándar. El resto de la información es redundante. perfecto. Perfecto, ahí ya tomé nota. Bueno, y después el resto de campos sí son totalmente necesarios, no se puede achicar. Sí. Ubicación se puede hacer como un desplegable con acceso a administradores para poder cargar X cantidad de ubicaciones. En general nosotros tenemos de secadores, o sea, heladera de 01, 02, 03, bla, 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 son los que usamos actualmente. El resto Sí, quedaron como viejos, es como una plantilla de opciones que te tira el Access. Pero estaría bueno que un administrador cargue ahí las ubicaciones previamente para que sean estandarizadas y no dependa de que el analista que cargue los datos le ponga un guión del medio, un guión bajo, un espacio y después claro. tengas como la misma ubicación con tres formas de escritura distintas. No, y aparte eso que comentan de que si están en desuso que se pueda deshabilitar y tengan una vista limpia, no sé, tres son los que se usan, que les Claro, aparezca esos tal cual. tres. Perfecto. Ok, bueno, entonces, y esto carga o guarda los datos, y Guarda los imagino datos. Sí, no te que va. vayas. Ah, No te perdón. vayas ahí. Si por algún Ok, motivo tuve que agarrar, no sé, se llenó el desecador uno donde tenía el estándar de Setimibe y lo voy a pasar sí, al desecador 2, lo que hacemos es abrir acá la carga que ya hice previamente, me aparece en el número de viales que tengo, en sí. ubicación me dice desecador 1, escribimos manual desecador 2, digamos. Tengo que darle al sistema la posibilidad de cambiar la ubicación del estándar, Ah, ok, perfecto. Dame un porque puede ser segundo. que lo quiera reubicar por algún motivo, entonces tengo que tener la posibilidad de poder moverlo de lugar. Perfecto, Incluso dentro de 6 meses o dentro de un año. O sea, en claro, algún momento yo tengo que tener la potestad de decirle te ubico en otro lugar distinto. perfecto. Perfecto, y eso obviamente actualiza la ubicación y se genera una nueva etiqueta o la etiqueta Nosotros la no mantiene. tenemos ubicación en las etiquetas, Ok, así que etiquetas no cambian con eso. perfecto, no impactaría, buenísimo. ¿Algo que quieran agregarle que hoy en día no tengan? No. No, a Perfecto, mí no se me ocurre.
No. En Después tipo no de sé vial tal si, vez se podría cambiar el desplegable ese con alguna otra opción. La verdad es que de eso lo único que usamos hoy por hoy es vial de vidrio ámbar de 5 mililitros y a veces usamos vial de HPLC de 2 mililitros. Ok, Serían como las dos presentaciones que usamos. El resto están obsoletas. perfecto. Eso lo podríamos entonces poner dentro de un ABM o maestro Sí, de viales y que puedan generar las ubicaciones y los sí, tipos de vial. perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces después imagino que con eso van a la Imprimimos parte... etiquetas, el último. Una vez que lo envasamos, imprimimos etiquetas. Perfecto. Entonces ahí le digo, de tal ese tímido, por ejemplo, ahí en el desplegable ese, cliquea cualquiera, no importa, abrí cualquiera. Pone vista Perfecto. previa y me genera algo que tenés que acercarte un montón porque son chiquititas. Ah, Eh, perfecto. Se Esto lo ven. puedo imprimir o lo puedo guardar en PDF. Muchas veces lo guardamos en PDF para poder enviárselo a las diferentes filiales que ya han recibido el estándar, sobre todo cuando hacemos reanálisis o correcciones. Si yo tengo que corregir un estándar y por algún motivo me cambió la etiqueta, le envío un link con el PDF de las etiquetas para que reemplacen las etiquetas en los viales que tienen en la filial de Colombia. Perfecto. ¿Sí? sí, acá no sé si estaría bueno, no sé si existe la posibilidad, o a ver si lo pensé, de imprimir etiquetas en forma individual, o no, o lo ves. Hoy sí. Es decir, por Claro, ejemplo, acá son 61 viales, pero yo ya gasté las etiquetas de la 1 a la 25. ¿Puedo imprimir de la 26 en adelante solamente? Como está formato actualmente, por ahí me hace imprimir 4 o 5 hojas y tengo que tirar las tres Sí. primeras. claro. Y por Ah, ahí pasa de que viene el sector de al lado y me dice, tengo el vial 7 de 61, ¿tenés la etiqueta del reanálisis? Entonces tengo que imprimir toda la plancha para poder darle una etiqueta. claro. Sí, acá de este punto Mauro había propuesto con el otro equipo, que también por ahí es útil la idea de em, esto que salga directamente en una impresora de etiquetas las autoadhesivas, tal vez. Y entonces de esa forma también pueden poner, configurar un poco por lote que salgan todas las etiquetas, sino manual, imprimir de la 5 a la 20 o solo la Ujú. 5. No sé hoy en día cómo Sí. manejan esa parte, si es más lo imprimen en papel y ustedes las Lo etiquetan o... imprimimos en Sí. autoadhesivas Ah, ok, A4, le ponemos una capa de film arriba de contact Contact. y las ok, cortamos con tijera y luego las pegamos una por una. Sí, es bastante artesanal, pero tiene sus ventajas, que es perdura el contenido de la etiqueta en el tiempo, porque lo que nos pasa con los estándares que recibimos de Monteverde, ese papel especial que se pierde la tinta. Ahí van a claro, hacer una prueba con otro Ribbon, creo que le llaman, digamos lo que Sí, hace que me había imprima la... contado Sonia. Sí, iban a hacer una prueba, le pasé a Sony el dato, no sé si lo habrán hecho ya, Ujú. porque, por ejemplo, en Tortuguita están usando otro tipo, no me acuerdo si son con cero, con qué era algo distinto, pero que no se borraban, nos habían dicho. Sí, la Eh, realidad es que lo que nos pasa con esos, habría que probarlas y por ahí son fantásticas. Lo que nos pasa incluso con una impresora 4 común es que los viales nosotros los ponemos adentro de bolsas y se rozan entre sí las etiquetas. ujú, claro, Entonces, a la larga, esa fricción, si no tiene una capa de plástico que la recubre, termina borrándose de todas maneras. claro, O sea, no conozco todavía una impresora que los frotes a dos viales y se mantengan las letras. Si es esta que le pasa a esta Sonia, sería un golazo porque la verdad es que nos insume un montón de tiempo la parte de etiquetado. ah, Eh, pero bueno, tenemos esa situación y las etiquetas tienen que durar 2, 3 años pegadas al vial. ya, Eh, ya le voy a y mandar ser un mail ahora, voy a visibles. recuperar eso, ese mail con Sony, a ver si la hicieron a la prueba, bueno, o en qué quedó, o a lo mejor quedó, viste, allá Claro. busco y lo reactivo. Expectante. Sí, para que les sirva a ustedes, o sea, si Sí, llega a sí, ser la totalmente. solución, buenísimo. Sí. Y después en el contenido de las etiquetas, bueno, nos pasa también lo mismo de los caracteres. Ahí, no sé si recuerdan que en análisis de estándares cargamos título 1, título 2, título 3. Había como claro, 3 líneas para cargar título.
Acá tenemos título dos puntos. Si yo cargo más de un título en análisis de estándares, acá se me reflejan líneas diferentes. Pero acá tengo dos de los tres títulos, o sea que el tercer título del análisis no se refleja en las etiquetas. Eso es como que no le entra toda la información a la etiqueta, entonces ese en su momento definieron no ponerlo. Perdón, ahí creo que Ahí se hay ve otro. ahí se ve mejor. Claro. Eh, claro, Y a veces nos pasa que tenemos, o sea, pasa con las drogas que son higroscópicas, que en título tenemos que escribir, por ejemplo, 99% sobre droga anhidra como bla, 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 la fórmula química del compuesto, y le escribimos la frase algo así como consignar el dato de humedad en el momento del uso para determinar el título sobre droga tal cual. Y es un texto larguito. Ah, Pero el claro, analista tiene que leer eso para entender que tiene que hacer el ensayo de humedad y con el título que yo le informé sobre droga nidra, convertirlo en el sobre droga tal cual. claro. Ahí por ahí lo Entonces, que se me ocurre que se podría quedar, que no sé si sería de valor para ustedes, eh, hay información que tal vez se podría poner, habría que hacer pruebas porque no sé qué tan chico es, por ahí un QR, y que ciertos campos, al escanearlo con el teléfono, lo puedas ver y te dé comentario así, para no tener la limitación de texto. sí, entiendo la ventaja de eso. Nuestra principal limitación para esto es que la mayor parte de los estándares que nosotros hacemos son para exportar. Ah, ok, Entonces, claro. en las cuestiones aduaneras, no sé si les copa tanto ver un QR para escanear. Eh, Ah, perfecto. Está bien. Y es como que son muy celosos incluso de las palabras que se usan. Si donde dice el lote de fabricante, pongo el lote de fab, al de la aduana de México no le gusta y te arma un lío importante. Claro. Entonces, son como muy celosos. Se podrían acortar palabras, usar otros códigos. Este formato es viejo. El que habías abierto antes era como el que estamos usando actualmente, Ah, sí, puede ser, sí, porque pero estaba. tiene logo y tiene otras cosas. Realmente parece una tontería, pero nos han hecho tanto lío sí. en las exportaciones que estamos como bastante temerosos de cambiarle un punto o una coma al contenido de la etiqueta. Primero porque ya fue homologada con Monteverde y con Asofarmo. Claro, Y segundo porque tenemos que también tener el aprobado de Uruguay como casa central de exportaciones y luego de las filiales, sobre todo las que son problemáticas. claro. Entonces, el tema del cambio de etiqueta y el cambio de los certificados que están asociados a lo que dice la etiqueta es como medio problemático. Sí, no sabía que tenía. Pensé que era más de uso interno, entonces. Pero no, No, claro, es que eso es, pasando o por sea, aduana. Sí, nosotros generamos estándares para uso interno durante toda la etapa de desarrollo, pero por ejemplo, 2-metilpiracina es un estándar que no está en desarrollo hace 10 años, 15 años. Y claro, seguimos haciendo el estándar para Monteverde, en particular este va para México y algún que otro país más. Entonces, en la mayor parte de los estándares somos proveedores de estándares a otras filiales. claro. De Claro, pero hecho, igualmente San pasa por Juan el lo que control. hace es etiquetar con una etiqueta similar a esta cuando tiene que hacer exportaciones, porque las etiquetas que tiene son de uso interno. Claro, Entonces le falta la mayor parte de esta información. perfecto. Entonces eso me lo anoto. Es importante mantener 100% el formato actual. Mira, comparto por el chat una imagen de una etiqueta actual que tiene lo de la frase que mencionaba Silvina antes. Ah, Eh, perfecto. Ahí está. Perfecto. Ah, ok, el tema del título. Claro. Tal vez eso que dice apertura de alveoles se podrían dejar solamente 4 o 5 casilleros y poner en una esquina, como para optimizar el uso del lugar. Hay como bastante lugar vacío en la etiqueta. También nos cuesta a nosotros un montón, a Rena y a mí, trabajar con el Access porque nos falta experiencia de Access para poder remodelar esta etiqueta y aprovechar un poco más el uso. A lo largo de los años le fuimos agregando contenido a la etiqueta, pero sin cambiarle demasiado el formato, Claro. y por ahí se podría optimizar espacios. Sí, eso lo podemos ver en el desarrollo, lo podemos tratar de optimizar y acomodar para que por ahí entre más información o ver dónde podemos reubicar, siempre y Claro. cuando que no cambie los textos, ¿no?
Eso también, el tema del formato, para tenerlo en cuenta. Si se cambia, no sé, esto ponerlo abajo, cambiar de lugar el logo, eso no, Eso no no hay genera problema. problema. Ok, Tiene que estar No hay el problema. texto y tiene que ser como lógico. Por ejemplo, el nombre del 2-metilpiracina debiera estar cerca del título y del lote del estándar, que es como la información, la primera información que vas a revisar. perfecto. El lote de fabricante y el origen, que bueno, en este caso no está cargado porque es un estándar que se usó con formato viejo y que después no se armó con el formato nuevo, Claro, es para uso solamente de exportaciones. Entonces, el analista que está en el laboratorio no le importa ni el lote de fabricante ni le importa el origen. claro, Por ahí si lo pones chiquito en un costadito, dejas contento el de exportaciones y no molestás al del laboratorio que tiene que leer esta etiqueta con todas cosas tan chiquititas. claro. Sí, o podríamos evaluar de generar dos tipos de etiquetas. Si ustedes cada cuando lo cargan el vial marcan como uso interno, tal vez que ciertos campos no los Mm, ponga y les haga un poco más grande la letra para Es que en mejorar la... No, realidad yo hago 50 viales y tal vez el vial del 1 al 5 lo entrego internamente y del 6 al 10 lo mando a México Ah, ok, y a los 2 años mando del 11 al 15 a otro país. No sé antes de etiquetarlo qué va a ser el destino de ese vial. claro. Ah, entonces está bien, perfecto. No, Así no que es no, algo que se pueda contemplar prefiero eso. una etiqueta única. Perfecto. Y bueno, ¿de acá algo más que quieran que repasemos? O... No, Perfecto, entonces este ya lo vimos, y este ya quedaría uso charlamos. estándar. Uso estándar, exacto. Y esto es el uso del estándar, básicamente. Fíjate si querés escribir S de vuelta, a ver si, o 2-metilprasina, cualquiera que te aparezca ahí. Perfecto. claro, ese porque todavía no está. Entonces ahí, ahí se carga fecha, número de vial, quién lo pide, de qué sector es y alguna que otra observación que se quiera definir. Perfecto. Hoy por hoy lo que hacemos, si le entregamos a una persona 5 viales, del vial, no sé, 1 al 5, entonces en fecha ponemos la fecha en la que se entrega, en vial ponemos número 5 y en observaciones ponemos se entrega viales del 1 al 5, para no te descontar de a uno, porque a veces hay países que te piden 45 viales. Y si yo 45 veces tengo que cargar todo esto, es un montón de trabajo. Claro, Entonces, eso es como toda la base es bastante manual, ese ingreso de datos también lo convertimos de esa manera para que insuma menos tiempo. perfecto. Sí, ahí podremos ver cómo podemos optimizar eso como para que por ahí sea múltiple la selección y que no tengan que ni Claro, ponerlo cargar uno a escrito uno, ni... sí. Claro, Imagínense que hay estándares de los cuales hacemos 200 viales y por ahí claro, mandamos 50 viales de esos a algún destino. claro, sí, manualmente hacerlo Es es un montón. complicadísimo. Sí, Bueno, sí, sí. eso nos lo llevamos nosotros como para ver a ver qué opciones le podemos mostrar que sea fácil y Ujú. amigable como para que lo puedan A veces ejecutar. puede pasar también de que un vial se rompa. Entonces en Sí. observaciones ponemos se rompió el vial, ¿sí? O se descarta, o lo que sea. Ok, perfecto. ¿Y campos, le ven alguno más necesario que aclaremos más allá de eso de poder seleccionar múltiples? El encabezado de arriba, nuevamente como en el de envasado estándar, es con que tenga el nombre del compuesto y el código del estándar. Por ahí es útil la fecha de reanálisis también en Sí. esta solapa. Son 3 datos que son necesarios, el resto están bastante redundantes y no suelen usarse. Después, bueno, la planilla acá indica disponibles, que te dice la cantidad de viales, pero otra vez, como esto es analógico, no te cuenta. Vos podés seguir descontando cantidad de viales que quieras, simplemente te va a decir disponibles -1 de 21, si vos cargas el vial 22. Entonces Claro, estaría bueno como un sistema de corte de que te diga, no, ya no tenés más viales para descargar. perfecto. Imitar entonces. Perfecto. Sí estaría bueno pedirle al sistema, que el Access no lo hace, es que me dé una devolución de stock de estándares, que me diga, del CETINI de tal código tenés tanta cantidad de viales de tal presentación.
Perfecto. Una opción de un ubicados en tal reporte, lugar, como una digamos. devolución, un listado de devolución para poder tener, digamos, no tener que ir uno a uno entrando a ver cuál es el stock de cada estándar. Ahí ustedes trabajan con estándar de tipo Cedronar, ¿sí? No, no tenemos. ¿A qué te referís con estándar cedronal? Eso pueden ser auditados por Cedronar, digamos. No tenemos ningún estándar en esas Ah, ok. características, no. No sé, ¿Monteverde tiene estándares para cedronar? Sí, Entiendo sí. reactivos para cedronar, como el sulfúrico, esa clase de cosas. No, por ejemplo, la pseudoefedrina me suena. Ah, bueno, Ah, sí. claro. Está bien. Ujú. Sí, Y no, todo no lo que son tenemos de Pero lista ninguno. ustedes no 3. trabajan de eso. Es la Perdón, casualidad de que no entró ningún proyecto con con eso, claro. con esa posibilidad. Ah. No, que estoy pensando, mientras vamos hablando, voy pensando por ahí qué otra cosa puede llegar a ser necesaria, quizás a futuro, pero Claro. Acá entonces como mejoras, bueno, dijimos lo de la selección múltiple para descontar, que empiece a Sí, limitar el stock y que haya una forma o de visualizar o un reporte que te pueda decir el stock que tenés, la cantidad de claro, viales. sí. Perfecto. Buenísimo. ¿Eso qué les sería más útil a ustedes? ¿En forma por ahí más gráfica o que sea un listado que te aparezcan los que vos tenés disponibles para consultar? Yo estoy acostumbrada a los listados. Ok, No sé perfecto. de qué otra forma podrá ser mejor. No, por ahí hacer gráficos que les muestren así, no sé, en diagrama de, por ahí diagrama de torta o de barras, tenés muchos de este, pocos de este, por ahí les ayuda a tomar decisiones, no sé. No, pero tal vez una tabla con algún warning, sí. Lo que pasa es que también para un estándar, dos viales siempre es poco, pero por ahí un warning con te quedan 10 viales o una cantidad que yo defina, estaría Ok, buena como para que me resalte en un listado, todos estos tienen bajo stock, podría ser. Pero ok, después, como hay algunos estándares de los cuales tengo 200 viales y hay otros estándares de los cuales arranqué con 20 viales porque la droga es muy cara, no tuve stock o los motivos que sean, es difícil también poder ponerle un corte. Pues si yo arranqué con 20 viales y me quedan 10, me queda la mitad de lo que tenía. No estoy tan claro. mal. Claro, no es una cuestión de Eh, cantidad, sino de lo que era en porcentaje de lo que entró a lo que se fue en con ese respecto a caso. lo que entró, sí, tal cual. Sí, algún tipo de aviso de falta de stock estaría bueno, o de queda poco stock. Sí, O sea, Perfecto. tendríamos que pensar, Rena, qué corte le podríamos poner a eso. sí, total. Sí, pues la idea es que, a ver, no solamente replicar, sino por ahí algunas cosas que a ustedes les puedan ayudar como una mejora que por ahí no Sí, tengan sí, mucho impacto ahora, Y incorporarlo. existe la posibilidad de que ese warning esté asociado al envío de un mail, Sí, por sí, ejemplo, a sí. mí, a Silvina o y a Marcia. Sí, eso se puede configurar tranquilamente, sí. sí. Sí, la realidad estamos como tan acostumbrados a algo manual que por ahí hay un montonazo de mejoras que hacer que hoy nos cuesta visualizar, pero que me decís esto y te digo, uy, está buenísimo. Claro, sí, en la medida en que nosotros, va, yo por lo menos, por ahí más, Mauro lo tiene un poco más fresco el tema, pero en la medida que vaya tomando conocimiento, por ahí la idea va a ser sugerirles algunas automatizaciones, Claro, mejoras Claro, porque hay o mucha reportes que les información, puedan. claro, que se utiliza de acá, sobre todo Silvina, para la parte de planificación, de decir, bueno, hay que pedir más droga, la que tenemos, cuándo vence, y son cosas que uno va acá a la base de datos. claro, Eh, sí, Claro, o sí, eso, sí, ahora que lo mencionan, che, tenés tantas que están por vencer en 2 meses y claro. que te avise. Sí, eso estaría buenísimo. pero la fecha de vencimiento entonces la ponemos o no? Fecha de ¿O no, no es no, reanálisis? reanálisis, Reanálisis, ok. Claro, reanálisis. Por ahí Y el tema en de la solapa, control, en la carga inicial, en la primera de todas, podría incluirse fecha, bueno, fecha de reanálisis del fabricante está, reanálisis barra vencimiento. Podrían ponerse las dos opciones, porque los fabricantes a veces tienen reanálisis y a veces tienen vencimiento. ok, Originalmente estaban separadas, nosotras las juntamos para poder incluir la fila de origen, así fue, Rena, ¿no? sí, porque, bueno, mi No sabíamos manejo cómo poner de, una, pero sí podíamos cambiar una. Entonces definimos cambiar esa y quedarnos con origen porque necesitábamos incluir ese parámetro en el listado. Pero tal vez para el fabricante se le podría poner fecha de reanálisis, fecha de vencimiento, las dos opciones. Entonces el sistema me podría avisar
cuando está llegando la fecha de reanálisis de mi estándar, o la fecha de reanálisis del fabricante, o la fecha de vencimiento del fabricante, que son las cosas que miramos para definir si hago un estándar nuevo o no. Claro, Tienen Tendría una que tener fecha, la posibilidad, perdón, déjame terminar, tendría que tener la sí. posibilidad de poder cambiar esa fecha de reanálisis del fabricante, porque a veces el fabricante me envía un nuevo certificado y extiende esa fecha de reanálisis, 6 meses, un año. perfecto. Tiene Entonces una eso lo fecha de pongo. reanálisis ustedes y una del fabricante. Claro. Sí. Ok. Y esto que mencionabas del tema del stock, de poder llegar a saber de lo que mencionaba ahí Renata, de planificar, Sí, necesitan que el sistema mande algún tipo de alerta cuando supera cierto mínimo, por decir stock o algo. Y sería ideal si se sí, puede estaría hacer. bueno. Ujú. Ok. Sí. Deberíamos definir el valor de corte, ¿no? O sea, Ujú, claro, sí, sí. Cuando lo Ujú, tenga definido, que haga el chequeo y te lo mande, te alerte si claro. está Sí, por si se debajo. pudiese definir el corte por cada, o sea, yo no sé, cargo que fraccioné 200 viales y le puedo decir en esa solapa, cuando en el envasado del estándar, le podría decir avísame cuando queden menos de 30 viales, porque me Ujú. parece que Claro, para ese estándar, de la cantidad que yo largué, 30 viales es suficiente. Y a otro estándar de que fraccioné 20 gramos, le puedo decir avísame cuando queden 10 viales en vez de 30. Claro. claro. Vas Así. descontando por total del vial entero, entonces, no Los viales se o sea, descuentan enteros, sí. entero. Ok, Pero sí, podría ser en realidad, me parece mejor un corte por cada uno de los estándares. ok, sí, sí, coincido. Sí, porque no, la frecuencia de uso no es la misma. está. Y en algunos casos podemos suplir con alguna, digamos, podemos generar un estándar en forma más rápida que en otras, por disponibilidad de la droga, ya sea que lo conseguimos como reactivo comercial, etcétera. Perfecto. Y bueno, esto es más a nivel sistema, pero para variar con ustedes, em, ¿qué ni cantidad o tipos de usuario tienen? Imagino que el analista, que es el que consulta, después debería haber alguna persona que tenga por ahí un rango de encargado, que sea el que administre los ABM que charlamos. Y no sé si alguno que sea administrador, que tenga la posibilidad de editar cosas que nadie puede, o no sé si solo con un encargado barra administrador le serviría, no sé cómo lo ven, si hace falta. Usuarios de carga y de descontar viales, hay 4 analistas actualmente en documentación y 1 o 2 personas más dentro del área que descuentan viales. Entonces es un número menor que 10 seguro de solamente analistas de carga de datos y para descontar estándares. Como encargado barra administrador, me parece que el mismo perfil para los dos me parece está bien, porque no es un sector tan grande. Entonces, encargado barra administrador seríamos Renata, Marcia, yo. Vamos, Ok, personas que pueden llegar a hacer cambios en nombre de compuesto, en algún parámetro, lo que sea. claro. Y ¿Te después parece, Rena? Sí, 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 no, estoy de acuerdo. después hay datos que solamente tenga que tener acceso a una persona para algo, che, esto lo voy a modificar puntualmente y que no lo pueda modificar ninguna otra persona, o no, ya con acceso de encargado ya ven que ya se puede manejar todo, digamos. No, Me acceso ref- encargado me parece que está bien. Sí, Perfecto. Entonces dejamos 2 niveles. Bueno, en las próximas empezamos a ver bien los campos que hemos charlado, en algunos para... Genial. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto ya me llevo como para empezar a analizar un poquito más. Y si les parece, la idea sería que sean semanales las reuniones hasta que terminemos de armar las pantallas, ver el tema de cómo va a quedar bien la aplicación. La idea es que yo vaya también ir moqueando, que es armando una pantalla de simulación para que estemos todos de acuerdo en lo que va a tener, cómo se va a ver y cómo funciona. ok. Em, Perfecto. Así que bueno, yo entonces después voy a ver la agenda y les voy a mandar una nueva reunión para la semana que viene, así seguimos avanzando con el análisis. ¿Sí? La semana que viene va a estar Renata sola, yo voy a estar de vacaciones, pero está perfecto avanzar con las reuniones. Qué envidia que me da cuando lo dices. Ah,
No te quedan días. ¿Qué va a ser? Pero también justamente por eso quisimos ponernos a las dos con la misma función para Sí, suplantarnos entre nosotras en caso de ausencia. tal cual. Sí, Claro, sí. perfecto. Sí, es lo mejor que puedes hacer porque después, viste, cuando pasa esto, te vas de vacaciones, uy, no está, ¿qué Claro, que hacemos? pasa toda una semana y así se Sí, extienden las sí, cosas. sí, tal cual. Claro, Buenísimo. buenísimo. Bueno, les Espectacular. agradezco mucho por el Bueno, tiempo Mauro, y Gonzalo, Gracias gracias. a No, ustedes. gracias. Bueno, felices vacaciones, Cecilia. Gracias. Que descanses. Chao, chao. Adiós. Bueno, gracias. buena Chao. semana. Nos Saludos. vemos. Adiós, buena semana.